Continuamos compartiendo información de interés para nuestra audiencia de Corape Digital TV y a los oyentes de la red de medios comunitarios del Ecuador. En el marco de la institucionalización del sistema de educación intercultural bilingüe se ha cumplido varias fases, entre ellos está en camino la conformación del Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Cómo están participando los pueblos y las nacionalidades? Vamos a pedir que nos explique al compañero Franklin Casicana, dirigente de educación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONADI. Bienvenido, Ayishamushka Corape Anki Uyarikunama. Ayifunja Tukunawan Yupaichani, Mashika y Krashkamanta. Efectivamente, estimados compañeros y estimados radioescuchas, la CONAIE, desde el mes de junio del año 2023, hemos avanzado conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral, porque así manda la norma. Hemos construido este reglamento y en base a este reglamento se ha convocado a la conformación de los representantes al Consejo Plurinacional por cada nacionalidad indígena. Hasta el momento ya varias nacionalidades han elegido a sus representantes, la nacionalidad quichua, la nacionalidad zápara, la nacionalidad achuar, las nacionalidades de la costa, y el día de ayer era la asamblea de la nacionalidad guaraní, que igual ya sacaron a su representante. Entonces se ha dado estas asambleas por cada nacionalidad indígena. Y obviamente también, de acuerdo a la misma ley, de acuerdo al reglamento, los pueblos ecuatoriano y pueblo montubio también tenían ya armado su calendario para elegir a sus representantes a este Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Hasta cuándo deben cumplir o conformar el Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe según lo que manifiesta o establece el reglamento? Primero recordar que de acuerdo a la ley orgánica de educación intercultural, que fue aprobada el 19 de abril del 2021, establece en una de las disposiciones transitorias, de que este Consejo Plurinacional debió conformarse en 180 días, es decir, en 6 meses. Sin embargo, no ha existido la preocupación desde el Estado, no ha existido preocupación desde el Ministerio de Educación, ni desde la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Por lo tanto, estamos incluso ya fuera de ese plazo, ¿no? Y actualmente en el reglamento no establece hasta cuándo, hasta dónde debe conformarse este Consejo Plurinacional. Más bien es una preocupación desde la CONAIE, que hemos dicho que esto debe conformarse lo más pronto. Y es por eso que nosotros, dentro del calendario que hemos propuesto al Consejo Nacional Electoral, hemos dicho que en este año, en el mes de diciembre, deben ser elegidos todos los representantes de cada nacionalidad indígena y del pueblo ecuatoriano y montubio. Y tenemos previsto ya para primeras semanas de enero, ya se instala este Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y empiece a dar tratamiento a las actividades y a las atribuciones que les corresponde como Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. En ese marco, según el reglamento, que lo que establece qué rol van a cumplir el Consejo Plurinacional, y ahí sería importante mencionar cuántas personas integran según el reglamento o deben conformar el Consejo Plurinacional, cabe la redundancia. De acuerdo a la ley, en el artículo 85 y el artículo 87, establece cómo está conformado y cómo está integrado este Consejo Plurinacional, ¿sí? De entre ellos, de este consejo está, en este caso, el ministro o ministra de Educación o su delegado, el secretaria de Educación Intercultural Bilingüe, los directores de Educación y unos 2, 3 directores más, ¿no? Y además de aquello dice un delegado, un representante por cada nacionalidad indígena y un representante del pueblo ecuatoriano y montubio. Eso dice la ley, el artículo 85. Dentro de las atribuciones que establece el mismo artículo 87, de la ley, no estoy hablando de un reglamento, sino la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece que una de las atribuciones de este consejo es nombrar al secretario de Educación Intercultural Bilingüe definitivamente por el lapso de 2 años.
Además de aquello, tienen la atribución de generar política pública en materia de educación intercultural bilingüe y finalmente tienen la atribución de dar seguimiento a las políticas públicas que ellos han emanado o han dictado para el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe. Tienen estas tres atribuciones principales, primordiales, en beneficio de educación intercultural bilingüe, porque hasta el momento podemos tener certeza y hemos evidenciado cuando hemos recorrido el territorio que la ley que establece el fortalecimiento de educación intercultural bilingüe, la coordinación entre pueblos y nacionalidades, la coordinación en cada territorio para fortalecer la educación, no ha existido. Es por ello, es de vital importancia que este consejo se constituya ya para poder realmente que estas políticas públicas sean en beneficio y fortalecimiento de educación intercultural bilingüe en cada uno de los territorios y en cada una de las nacionalidades de pueblos, igual de los afroecuatorianos y montubios. Muy bien. Ahora, lo fundamental que aquí para los pueblos y nacionalidades, para las organizaciones que están pendientes y con mucha expectativa, el tema de las políticas públicas que deberá establecer el Consejo Plurinacional. Quisiera consultarles cuáles son esas demandas principales de los pueblos y nacionalidades en este momento que deben ser considerados como políticas públicas del sistema de educación intercultural bilingüe en el país. Una de las primeras acciones que va a hacer este Consejo Plurinacional es el cambio del secretario de Educación Intercultural. Ese ha sido un mandato de los pueblos y nacionalidades, no es un capricho de los dirigentes de educación de la CONAIE o de las regionales o del Consejo de Gobierno en sí de la CONAIE, sino fue un mandato del Congreso de Pueblos y Nacionalidades. Además de aquello, otro de los mandatos fue tener la autonomía administrativa, técnica y pedagógica del sistema de educación intercultural bilingüe, pese a que ya dice la ley ya le establece que el sistema de educación intercultural bilingüe es autónomo, técnica, administrativa y pedagógicamente. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho realidad. Es por ello que a través de este consejo tiene que viabilizar esa política pública para beneficiar a los pueblos y nacionalidades, y existe una verdadera autonomía del sistema. Franklin, como le estábamos comentando, sería importante de mencionar las demandas que tienen los pueblos y las nacionalidades, algo que usted ya anunció de cuáles son, en este caso, las necesidades urgentes que deben convertirse en políticas públicas. Y eso sería una de las tareas principales del Consejo Plurinacional que está en camino de conformar. Sí, efectivamente, el Consejo Plurinacional tiene que viabilizar los mandatos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Uno de los principales mandatos es el que, como ya había dicho anteriormente, es el cambio del secretario de Educación Intercultural Bilingüe, la verdadera autonomía del sistema de educación intercultural bilingüe, tanto en el tema administrativo, en el tema pedagógico y en el tema técnico. Así también tienen que viabilizar que este mandato tiene que transformarse en política pública de que los docentes que están dentro de las instituciones educativas bilingües tengan pertinencia cultural. Esto significa de que el docente tiene que conocer la realidad del territorio, tiene que conocer la realidad de las nacionalidades de la nacionalidad donde va a dictar sus clases, y tiene que conocer el idioma. Sí, son factores realmente que han causado bastante daño al sistema de educación intercultural bilingüe por el mismo sistema que maneja el Ministerio de Educación. Sí, es por ello que queremos esa autonomía del sistema para que realmente se haga efectivo el artículo 57, numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece pues que la educación de los pueblos indígenas tiene que ser de calidad y con pertinencia. En cuanto a la elección del secretario de Educación Intercultural Bilingüe, según la ley y también el reglamento, ¿cuáles son los procedimientos que se debe cumplir y hacer cumplir por parte del Consejo Plurinacional? A ver, lo que dice la ley de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe indica de que el Consejo Plurinacional nombrará al secretario ejecutivo. Hasta ahí dice la ley. Esto implica que una vez que se conforme el consejo, tiene que
realizar su reglamento de funcionamiento y una vez instalado este consejo, es el Consejo Plurinacional que tiene que dictar un reglamento de qué forma se dará el proceso para la designación del secretario de Educación Intercultural Bilingüe. No está previsto el procedimiento en la ley ni tampoco en el reglamento de la ley, por lo tanto, de acuerdo a la misma ley, es este consejo quien en sus atribuciones procederá a emanar un reglamento específico para la elección o designación del secretario de Educación Intercultural Bilingüe. En este aspecto ya se están trabajando, desde las organizaciones ya se están trabajando los requisitos o los perfiles que deben cumplir los aspirantes a ser secretario o secretaria de Educación Intercultural Bilingüe. Sí, desde la dirigencia de educación de la CONAIE con el equipo técnico que mantenemos acá, pues tenemos ya claro en este caso los requisitos que debe tener el nuevo secretario de Educación Intercultural Bilingüe. También ya tenemos un borrador, en este caso, para el funcionamiento del Consejo Plurinacional del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. En este caso, ya una vez que se instale este consejo, pues trabajaremos de manera conjunta para lo más pronto viabilizar estas acciones que realmente son de suma urgencia. ¿Hasta cuándo se puede esperar que se concluya esta etapa con la elección del secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe? Nosotros tenemos previsto que máximo entre febrero y marzo estaríamos ya con el nuevo secretario de Educación Intercultural Bilingüe. Repito, este año se realiza la elección de los representantes de cada nacionalidad indígena. El próximo año, a inicios de enero, se instala este consejo y empezamos a trabajar el reglamento para el funcionamiento del consejo, inmediatamente el reglamento para la designación del nuevo secretario de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces tenemos previsto más o menos que máximo estaría ya en febrero y marzo un nuevo secretario de Educación Intercultural Bilingüe al frente del CEIB. Franklin, finalmente quisiera consultarles, esto ha sido uno de los temas que ustedes han trabajado de manera constante desde las organizaciones, con sus regionales y también con las federaciones provinciales, el tema de educación propia en el país. Esto ha sido liderado por usted y seguro que han cumplido algunas metas, objetivos en este proceso, tanto de educación bilingüe como también el tema de la universidad, Franklin. Sí, efectivamente, en tema de educación propia, igual hicimos un congreso nacional sobre cómo cada pueblo y nacionalidad está desarrollando su sistema de educación propia. Esto en base al convenio 169 de la OIT, que permite que cada nacionalidad indígena tenga sus propias instituciones de educación, ¿sí? Ya que el actual sistema de educación intercultural bilingüe no responde a la realidad de educación de las nacionalidades indígenas. Es por ello que cada nacionalidad ha tomado en este caso, ese derecho propio de ejercer esta educación y realizar educación propia. Aspiramos que más bien con el nuevo secretario de Educación Intercultural Bilingüe que llegue al sistema, pues más bien fortalezca el sistema de educación propio de cada nacionalidad indígena y a través del sistema pues realmente cumpla el MOSEIB en este caso. Y la Universidad de Amauta Iguasi pues en este caso es la continuidad del sistema de educación intercultural bilingüe. Esto ya está establecido en la Constitución, en el artículo 57, que establece que el sistema de educación intercultural bilingüe es desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Estamos en estos procesos de institucionalización de la universidad y aspiramos igual ya a ir realmente dejando las instituciones de manera sólida para el bien de los pueblos y nacionalidades indígenas y obviamente para fortalecimiento de las filosofías, de los conocimientos y saberes de cada uno de los pueblos y nacionalidades en connotación con el conocimiento occidental o con el conocimiento universal, que también es importante conocer. Franklin, quedó muy reconocido, siempre usted ha estado predispuesto de dialogar con los medios comunitarios del Ecuador Corape sobre el tema de educación que es de gran importancia para los pueblos y nacionalidades y organizaciones sociales. Yupaychani Mashi Franklin Corape anki uyarikunawan rimanakushkamanta. Shupunjakama. Yupaychani Mashi kuchupunjakama tukunawan Yupaychani. Yupaychanchi. Las noticias más importantes del día usted lo puede encontrar en la página web de Corape Digital TV y también en las redes sociales. Gracias por preferirnos.